Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV. Por última vez voy a estar solo, sin la compañía. La extraño ya a mi querida Carmen Álvarez Rivero, pero ya la próxima semana va a estar con nosotros. Seguimos abordando la cuestión de la batalla cultural. Como habrán visto, en la vez pasada estuvimos hablando de qué sucede en la Universidad Nacional de Córdoba, en el gobierno provincial, y ahora vamos a ir un poco más profundo, porque una de las batallas que hay que dar para que vuelva a resurgir la verdad sobre la mesa es esta tremenda ideología que se ha infiltrado en las escuelas, en la cultura y demás, que es la ideología de género, digamos. Que esto no es simplemente una cuestión que parece normal, que es, che, respetemos a las personas por sus opciones sexuales y las respetemos. Aquella vieja época cuando éramos chicos y había bullying con respecto a las personas que eran gays o que eran homosexuales. Por supuesto que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una verdadera ideología que está agazapada, tratando de transformar una ideología que viene muy matrizada desde la izquierda, del conflicto de clase, pero en este caso, en lugar del conflicto entre trabajador y empleador, digamos, se ha ido hacia el modo de la cultura y elige, detrás de las luchas feministas y detrás de las luchas de las personas homosexuales y transexuales, digamos, meterse, infiltrarse y romper las bases de la sociedad, las bases de cierto orden de la familia, de cierto orden de elección, de cierto poder que tienen que tener los padres para educar libremente a sus hijos y demás. Vuelvo a decirles que hay que prestar mucha atención porque en la superficie todo parece políticamente correcto, pero cuando uno rasca están infiltrando ciertos conceptos muy distorsivos en la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y fíjense que ni más ni menos que el Papa, nuestro querido Papa Francisco ya fallecido, que no podríamos decir que era un Papa conservador, más bien algunos dirán era un Papa progre, digamos. Bueno, aún el Papa Francisco, fíjense lo que decía con respecto a la ideología de género. A ver. El Papa Francisco volvió a apuntar contra la ideología de género. El pontífice argentino se refirió el viernes a esta teoría, según la cual la identidad sexual está determinada por la educación y el entorno, no por diferencias genéticas. Al recibir en el Vaticano a los participantes de una conferencia sobre el matrimonio, consideró que esta ideología es el peligro más feo, ya que anula las diferencias entre hombres y mujeres. Francisco argumentó que cancelar la diferencia es cancelar la humanidad, porque el hombre y la mujer, y viceversa, están en una fecunda tensión. En 2016 el Papa había denunciado un adoctrinamiento solapado de los libros de texto escolares en Francia, influenciados por esta teoría, lo que provocó una avalancha de críticas en ese país. En 2019 el Vaticano publicó un texto destinado a ayudar a los profesores de las escuelas católicas a contrarrestar la ideología de género, argumentando que niega la diferencia natural entre un hombre y una mujer. Muy bien, esto está ocurriendo en todas las escuelas, tanto en las escuelas católicas. Si vos que sos padre tal vez no has estado atento a este tema, volvés sobre los materiales de tus hijos, allí hay ideología de género infiltrada metiendo ruido. Pero no es solamente en el ámbito de la universidad, como vimos, de la educación, sino que, y aquí viene una denuncia que vamos a hacer aquí en el programa, nuestro Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, que es el ente máximo, digamos, que gobierna todo el Poder Judicial de Córdoba, ahora el 31 de julio ha lanzado un protocolo de género bajando línea, digamos, a todos los jueces y todos los fiscales, y si les parece lo vamos a reseñar un poquito. Vamos con la primera placa, señor director, aquí está. El 31 de julio el TCJ, el Tribunal Superior de Justicia, aprobó el protocolo para el acceso a la justicia en casos de diversidad sexual y de género. Ustedes verán que el título uno dice, bueno, está bien, digamos, pero claro, cuando uno cliquea en ese documento, digamos, pasemos a la siguiente, empiezan algunos conceptos, empieza una cosa, bueno, para que esto es parte de la cultura y entonces hay que respetar. Bueno, hasta ahí uno dice, bueno, a ver, vamos a seguir un poquito, vamos a la siguiente placa, pero claro, después ya empieza a demarcar 13 distintas opciones sexuales, asexuales, personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, seríamos cis, digamos, los heterosexuales, bisexuales, gay, demisexuales, heterosexuales. Pasemos a la siguiente placa, pansexuales, trans, travestis, lesbianas, intersexuales, personas no binarias, queer. Perfecto, bueno, está haciendo una... La verdad es que es un poco mucho las categorías, pero bueno, vamos adelante. Pero fíjense en la siguiente. Claro, acá ya me baja un poco de línea, dice el sexo y el género son lo mismo, y dice no, el sexo es las características físicas, pero nada que ver con las opciones,
y me empieza a bajar un poco de línea, pasemos a la siguiente, hasta que llega un punto en donde dice, claro, señores fiscales, señores jueces, que deberían estar persiguiendo a los delincuentes que nos roban, siendo un poco más rápidos porque la justicia es muy lenta, no. Van a tener que evitar vocablos como señor, señora o señorita, a menos que la persona así se presente, no asumir el género ni la orientación sexual hasta que no nos digan nada, incorporar. Vamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, bueno, les cuenta que ya es desde épocas muy antiguas, pero fíjense que aquí hay un tema ya muy complicado. El último párrafo, le pido al señor director si quiere poner placa entera, digamos, porque acá, claro, dice, acá ya hay un tema muy complicado, dice, cuestionar la neutralidad del derecho aplicado y evaluar el impacto diferenciado de una solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria cuando se detecta una situación de desventaja por cuestiones de identidad o expresión de género u orientación sexual. En criollo, ¿qué está diciendo ahí? El derecho, que es una regla objetiva, el juez tiene alguna maniobra según si depende la sexualidad que tengamos, digamos. ¿No te genera un poco de incertidumbre, digamos, que en manos de un juez que ya tiene cierta subjetividad, el derecho él pueda ir y volver según la cuestión de la afinidad sexual o de género? Aquí ya hay un tema muy pesado. Vamos a la siguiente placa. Claro, aquí, por ejemplo, les da hasta ejemplos. Dice, mire, cuando usted vaya a tratar a una persona, si la persona dice que se llama Mónica, pero en el documento sale que se llama José Díaz, digamos, Jorge Díaz, guarda, no le ponga Jorge Díaz alias Mónica, ni Jorge Díaz, Mónica, sino que ponga primero Mónica, Jorge Díaz. O sea, ustedes se dan cuenta de lo que estamos, digamos, o sea, la justicia no puede agarrar el chorro de Córdoba, pero le están diciendo cómo tiene que escribir primero la coma, primero el nombre. Pero sigamos más adelante porque hay algo mucho más pesado. Porque aquí, en un momento, el documento dice, ¿por qué no va y ve este otro documento que es las reglas del lenguaje claro, que es un protocolo que también se ha aprobado en la legislatura? Y cuando uno cliquea ahí en esas reglas del lenguaje claro, vayamos a la siguiente, fíjense que ya está, acá hay una cosa ya más pesada, dice evitar los usos de palabras que partan del masculino universal o distingan según categorías binarias. Dice, cambiar la palabra hombre como genérico de persona por las personas. Claro, si uno dice hombre, ya, machirulo, digamos. Y fíjense que dice reemplazar el término mujer embarazada por persona gestante, ya que podría tratarse de un varón trans o de una persona no binaria. ¿Se dan cuenta la bajada de línea que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia? Fíjense el último, dice cambiar la palabra niño por niñez, como genérico de persona comprendida en la franja etaria del nacimiento hasta los 13 años. Esto es distorsión de la ideología de género pura, bajada desde el Tribunal Superior de Justicia a toda la justicia de Córdoba. Esto es verdaderamente indignante. Y fíjense la última placa, y con esto terminamos. A ver si tenemos... ya no hay, bueno, yo les comento, si no, la última placa, donde dice hay ciertas palabras que no se tienen que decir. Entonces, en un momento dice pornografía infantil, y está tachado, y dice material sexual evidente para niños. O sea, no se puede decir pornografía infantil en el ámbito de la justicia de Córdoba. Bueno, así como esto, yo les animo a que entren, a que se indignen, porque esto mismo están tratando de bajar a los colegios, a la Universidad de la Cultura, pero ahora se la están bajando ni más ni menos que a los jueces, que tienen que ver si uno es para un lado o para el otro, el derecho se puede amoldar de una manera u otra, y esto es muy, pero muy peligroso. Fíjense esta abogada que en 30 segundos hace la pregunta del millón. A ver lo que dice la abogada. ¿Es posible analizar un caso con imparcialidad si obligamos a los funcionarios encargados de investigar, acusar y también de resolver un caso, obligándoles a poner los anteojos feministas? Es decir, los anteojos violetas que tienen que ver con estas perspectivas feministas. Bueno, les dejo esa pregunta. Esto está pasando en Córdoba. Mientras no están resolviendo nuestros temas de inseguridad y estos juicios que tenemos eternos ahí, se están dedicando a esto. Están desde el 2019 con estos protocolos. Lo dicen con orgullo. Desde el 2019 estamos trabajando en estos protocolos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué estás dedicado a esta cuestión? Bueno, en este marco, otra faceta de esta batalla cultural por la verdad que hay que dar es cómo están pretendiendo
hacerles la vida muy, o sea, ponerles una alfombra roja a aquellos chicos que desde muy niños tienen algún cuestionamiento sobre su sexualidad y demás. Por suerte, nuestro presidente ha cortado hasta los 18 años a través del DNU lo que sería la hormonización, digamos. Pero aún así sigue estando un mundo de distorsiones que se producen allí en el colegio secundario, en los primeros años, y que además ponen de frente a los chicos respecto de los padres. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Florencia Monetti de la Fundación Manada, que trabajan a nivel de Argentina, pero bueno, ella está en Córdoba, así que la vamos a aprovechar y nos va a contar parte de estas distorsiones y te aseguro, le aseguro como padre y te aseguro como padre y como madre que te va a preocupar, te va a poner digamos, te va a erizar la piel porque en algún momento nos puede llegar a pasar a nosotros y ahí está el Estado, en lugar de para ayudarnos, para jodernos la vida, ya lo van a ver. Si les parece, veamos a esta joven que en 30 segundos cuenta un poco estas distorsiones de la hormonización y demás, y ya después tenemos en piso a nuestra primera entrevistada, nuestra entrevistada Florencia Monetti. A ver. ¿Querés saber cómo arruinarle la vida a un niño? Mira esto. En países como Inglaterra y Canadá hormonizan chicos y los someten a tratamientos irreversibles para cambiar de género. El resultado: infertilidad, depresión, daños en el cuerpo, en la mente. Pero claro, todo esto en nombre de la diversidad. Incluso en Canadá, ¿saben lo que pasó? Los padres perdieron la patria potestad por oponerse a que sus hijos fueran hormonizados. Sí, el Estado diciendo: tus hijos no son tuyos, son míos. Por suerte, algunos países como Finlandia y Suecia frenaron esta locura, porque se dieron cuenta que esto no es inclusión como te vende el progresismo, es abuso. Abuso disfrazado de derechos humanos. Y ese abuso no es solamente un eslogan, tiene consecuencias reales. Bloqueadores hormonales que frenan el desarrollo natural del cuerpo, cambios irreversibles, infertilidad, depresión y riesgo de suicidio. ¿Y todo esto para qué? Para complacer un lobby ideológico que usa a los chicos como si fueran experimentos de laboratorio. ¿Queremos eso en Argentina? ¿Queremos que nuestros chicos pasen por lo mismo que en Inglaterra o Canadá? La protección de la infancia no es un debate, es un deber. No es ideología, es sentido común. Y acá no vamos a permitir que pase lo mismo. Los chicos no se tocan. Basta de ideología. Bueno, muy bien presentado por esta joven, por eso nos pareció importante con el equipo de producción ponerlo como antecedente de esta entrevista muy interesante. Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bueno, Florencia, vos sos integrante de la Fundación Manada, que están un poco trabajando estas cuestiones cuando en el camino de una posible disforia de género, disforia sexual, el Estado como que detrás de esta ideología de género es como que se apura y empieza a meter ruido, digamos. Contame un poco. Exactamente, un poco veíamos con este caso, yo hago un paralelo con el caso de esta familia Ghisoni, del doctor, porque había una situación que había que regular, o sea, cuando había mujeres violentadas o violencia de género en una familia, había que regular y buscar herramientas rápidas para darle solución. Pero los hechos nos están demostrando que hay una cosa pendular que la legislación tiene que regular, que pasa ante la denuncia falsa, cuando la mujer está mintiendo. Abusos. Exactamente. ¿Qué pasa con nuestros niños y adolescentes ante una situación de disforia, que es como esa angustia e incongruencia con su cuerpo de nacimiento y su sexo? La ley argentina había regulado, 7 veces juramos en la Constitución Nacional, que los padres tienen el derecho prioritario por sobre sus hijos, para cuidarlos, para protegerlos, no por sobre, porque cuando decís por sobre dicen que es adultocentrismo y demás. Ese deber de cuidado, de protección. ¿Qué pasa? Cuando hay familias o padres o progenitores que son quienes vulneran los derechos, que en nuestro derecho y en los tribunales están plagados de esto, se tuvieron que poner mecanismos y alternativas para permitir que referentes afectivos, dice el decreto que regula el artículo 7 de la ley 26061, personas que ejercen roles de cuidado, otras personas que no son los padres pudieran proteger y avanzar cuando había que tomar decisiones en cuanto a estos menores. Claro. ¿Qué pasa? Eso que estaba bien para regular esas situaciones, cuando hay una nena de 13 años que dice: siento incongruencia con mi cuerpo, siento que me quiero bloquear la pubertad, recibir hormonas cruzadas y ni bien pueda a los 16 hacerme una mastectomía doble
y extirpar órganos sanos de mi cuerpo, esta regulación actual permitió que esta nena pueda ir a un hospital público con un referente afectivo o un allegado de 18 años que asienta junto con ella esto y avanzar en ese sentido de intervenir su cuerpo. Lo que hizo el DNU 62-2025 es prohibir esto, prohibir hasta los 18 años, no vamos a avanzar sobre el cuerpo, sino que vamos a hacer lo que está haciendo el resto del mundo, que empezó en los 90 con estos protocolos de reasignación de género, que es terapia. Claro. Prudente y de exploración. Si realmente no es solamente una confusión de adolescencia, sino que hay algo más firme para que después ya a la mayoría de edad pueda avanzar si lo quiere. Exactamente. Claro. Que no es simplemente una confusión de la adolescencia, o también, como bien dijiste, muchas veces a través de una buena terapia se detectan que hay causas, por supuesto, genuinas de disconformidad y muchas veces aversión por el cuerpo, que van entre algún abuso que quedó sin detectar, algún duelo sin resolver. Hay muchas nenas que en la pandemia se enfrentaron solas ante una pantalla a escenas de pornografía violenta y en su psiquis de 9, 10, 11, 12 años dijeron, si eso es la sexualidad, la mujer la pasa horrible, yo no quiero ser mujer. Antes de que me cuentes un caso para que la gente lo logre tangibilizar, pero a pesar de este DNU que ha lanzado Milei, los que están promoviendo digamos, las redes trans y estas conferencias están tratando de romper con eso, o sea, están militando a favor de que... Contame un poco de eso. Sí, la Federación Trans, que agrupa un montón de diferentes agrupaciones y demás, ha presentado amparos en diferentes puntos del país y también en el Fuero Federal para dar de baja el DNU, que el DNU lo único que hizo fue decir el artículo 11, que es el que permitía la hormonización y la cirugía de menores, se modifica, no está permitido, pero quienes estaban ya cursando un tratamiento no se les suspende, no se les quita, aún siendo menores de edad, o sea, el DNU va desde el 6 de febrero en adelante, o sea que no vulnera ningún derecho o tratamiento que estaba en proceso y tampoco vulnera a las personas adultas que entendiendo las consecuencias que tiene sobre su cuerpo quieren avanzar, simplemente detiene el avance en menores de edad. Si te parece, Florencia, y si le parece también a los televidentes, vamos a recorrer un caso concreto para que uno haga carne, digamos, de esto que estamos hablando, que puede sonar como general. Me comentaba Florencia de una madre. Comentame un poco ese caso para que nos ubiquemos, digamos. Bien, esto tiene más que ver con una situación en una escuela. También tenemos casos, un montón de casos de familias que han pedido a las obras sociales que no avancen a través de un escrito. Lo llamativo, Sebastián, es que cómo lo estamos deteniendo cuando presentamos un escrito en las obras sociales y decimos, bueno, contéstame endocrinóloga y cirujano y demás, que con tu número de matrícula y tu nombre completo, que mi hija no va a ser dañada en cuanto a sus huesos, porque esto causa osteoporosis, cómo va a estar afecta su fertilidad futura. Claro. Cuando nosotros pedimos que respondan por escrito y pongan su número de matrícula, eso solo detiene todo. Bien. Porque nadie quiere firmar y decir los huesos van a estar bien, tu fertilidad va a estar bien, no vas a tener menopausia a los 14 años. Claro. Este caso que me preguntás... Ese que me comentabas, sí, una típica madre, digamos, dame el marco. Sí, su nena, 13 años, empieza a expresar esto de que siente angustia por su cuerpo y demás. La mamá, muy prudente y haciendo lo que suelen hacer todas las familias, porque enseguida ¿qué hacemos todos? Googleamos. Y empieza a recibir, si no acompañas y no firmas, hay riesgo de suicidio. Entonces, acompañala. Esta mamá, como pasa con muchas familias, al principio acompañó y dijo, bueno, ¿cómo te querés llamar? Y demás, en el ámbito de la familia. Claro. Pero después cuando empezó a notar que aún afirmando y acompañando y diciendo que, bueno, mientras me informo, avancemos en lo que vos sentís, empezó a notar que no menguaba la angustia en su nena, que sus deseos de quitarse la vida y no vivir no menguaban, no disminuían. Y ahí se empieza a informar
de verdad y empieza a ver que Reino Unido modificó sus políticas públicas, que hay muchos países que fueron pioneros en esto y lo prohibieron hoy, porque las tasas de desistimiento son altísimas y por esto mismo que te decía, que no está demostrado que el nivel de angustia por el propio cuerpo disminuya al intervenir el cuerpo. En este caso vos me comentabas que inclusive esta niña o esta adolescente, cuando empezó a hacer algún tratamiento psicológico, veía que había alguna cuestión, podía haber autismo, podía haber otras cuestiones bien profundas, digamos. Sí, que digo, en un porcentaje muy alto, cuando se empieza a hacer terapia de exploración, estos niños, niñas tienen autismo, TEA... ¿Y qué pasó con esa madre y esa hija frente al colegio? Coméntame ahí qué sucedió. Bueno, esta nena en un momento hace un intento de suicidio, entonces queda internada en el hospital de niños durante 10 días. Durante esos 10 días, obviamente, equipo multidisciplinario, las psicólogas la evalúan y detectan posible trastorno límite de la personalidad, posible algún grado de autismo. Entonces recomiendan y diagnostican dejar la cuestión de género a un costado, porque era un síntoma, ¿no? Un diagnóstico de base, y ahondar más en estas otras cuestiones, descartar de manera prudente, y piden armonía familiar, o sea, que no haya... Bueno, la mamá se va del hospital con este pedido y este diagnóstico y la nena se reintegra a la escuela. Cuando la nena va a la escuela, se cruza con una preceptora que no la conocía, era una preceptora nueva, que ni siquiera conocía la historia de la familia, pero sabía que en algún momento ella, y que los nenes la llamaban con nombre de varón. Entonces le pide el cuaderno de comunicado para ponerla al día con las pruebas y demás, y cuando le ve el cuaderno dice, ¿por qué tenés tu nombre de mujer si vos te querés llamar tal? Entonces la nena dice, no, porque la psicóloga de mi mamá me explicaron, no, tu mamá te miente, está la ley de identidad de género, vos podés cambiar tu nombre. Entonces esa nena que había vuelto a su casa el viernes anterior y fue el lunes a la escuela con intento de suicidio, llega a su casa y de nuevo una guerra y una discusión, gritos, ¿por qué me mentís? Y demás. Entonces ahí nosotros enviamos carta documento a la escuela, adjuntamos la recomendación que habían dado las psicólogas, y esto significó que yo tuviera que acompañar a la mamá en 3 instancias diferentes para que la mamá diera explicaciones a inspección y a los organismos de vulneración de derechos de que ella no estaba vulnerando los derechos de su hija y no era ella la que estaba generando los deseos de... Entonces, es como el mundo al revés, ¿no? Bueno, esto está sucediendo en Córdoba, porque este ejemplo que estás dando es de Córdoba, más allá de que Manada está en todo el país, pero este es un ejemplo cordobés, era una escuela pública, por supuesto no vamos a dar los datos, pero esto es grave. Si les parece, porque tenemos poco tiempo, pero voy a pasar unos minutos de un video porque... Manada, vale la pena, si te ha generado inquietud todo esto que estamos hablando, de que busques a Manada, justamente fue premiado recientemente en el Senado de la Fundación Manada, y vamos a sacar algunos minutos del discurso de su directora y después volvemos a piso. A ver. El camino que hemos recorrido no ha sido fácil. Como madres, hemos visto a nuestras hijas desaparecer delante de nuestros ojos, sumergirse en la oscuridad, en la depresión, en una desconexión profunda consigo mismas. Las hemos visto rechazar quienes verdaderamente son, intentando construir una identidad ficticia, guiadas por una ideología que no las ayuda a aceptarse, sino que las empuja hacia más confusión y dolor, en algunos casos con daños irreversibles para la salud. A diario vemos como muchas familias son desmembradas, arrolladas por la confusión y el desconcierto. Las vemos intentar retomar el rumbo correcto, a pesar de la manipulación de las instituciones que se entrometen en nuestra vida diaria y nos arrebatan su niñez, su adolescencia. Así llegamos todos a Manada Argentina, sin saber para dónde correr, con el tiempo que nos juega en contra, nuestras hijas cada día más desdibujadas, envueltas en mentiras absolutamente refutables. Los padres nos enfrentamos no solo a una ley que deslegitima nuestro rol de adultos responsables en la crianza de nuestros hijos, sino que nos enfrentamos al juicio de quienes nos rodean, dejándonos en la absoluta soledad, con temor a hablar y contar lo que sucede en nuestros hogares. Incluso algunos hemos sido denunciados a la justicia, con la intención de despojarnos del derecho más básico,
criar a nuestros hijos bajo nuestra moral, nuestra ética y con el amor y protección que solo nosotros como padres podemos brindarles. Bueno, es muy interesante el discurso, vale la pena completo, y después hay el discurso de una madre también que es pero muy interesante, no vamos a tener tiempo, pero se los recomiendo, lo vamos a poner en el canal de YouTube de Civilitas. Contanos, seguramente algunos televidentes han dicho, che, este tema me interesa, yo tengo inquietudes, yo conozco, ¿cómo pueden tomar contacto con la Fundación Manada? Manada tiene un Instagram que es manada-arg.ok y tiene una dirección de correo electrónico también que es manada.arg@gmail.com. Perfecto. Somos una fundación. Esta mamá que acabamos de ver es una mamá de Mar del Plata que fue denunciada por la directora y la psicóloga de la escuela cuando su nena le dijo, ¿sabes qué, mamá? Me estoy dando cuenta que me gusta un chico y que quiero volver a vestirme como mujer. La escuela interpretó que estaba siendo manipulada por su mamá, le hicieron una denuncia penal y una denuncia en el Foro de Familia para quitarle la guarda de su nena. Aquí hay que decirlo con todas las letras, lo charlábamos fuera de cámara. Claro, el entorno de las redes, hay una romantización de la homosexualidad, de la transexualidad y demás, o sea que, y nuestros hijos, digamos, de 9, de 10, porque ya acuérdense que la adolescencia se va muy antes, digamos, o sea, sin mayores herramientas se enfrenta a esto, y bueno, y esos típicos cuestionamientos que tuvieron en la adolescencia, esta ideología de género les muerde aquí y nos manipula a los chicos, digamos. Más allá de que después pueda haber chicos que efectivamente toman una orientación sexual u otra, pero lo que más nos jode, me parece que es que alguien trate de manipular a nuestros hijos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, aclaro esto que dijiste, Manada para nada está en contra de ninguna orientación sexual. De hecho, muchas familias tienen hijos a los que aman como cualquier familia. Lo único en lo que está en contra Manada es en esto que decís vos, la romantización del mundo trans y la intervención apresuradísima del cuerpo. Claro. Como bien dijo la presidenta de Manada, si después, siendo adultos y con una evaluación clara de riesgos y beneficios, costos y beneficios, quieren avanzar en ese sentido, de corazón les deseamos que sean felices, pero no en la minoría de edad, cuando hay mucho todavía por decir. Te felicito por la valentía y bueno, y contá con nosotros de Civilitas, muy interesante. Bueno, ¿qué les parece? Es la batalla cultural, la ideología de género, manipulación de nuestros hijos para meterles cosas. Guarda con todos estos temas porque claro, uno dice, che, esto es urgente, es importante. Mira, todo es urgente, es importante, porque se trata ni más ni menos que de nuestros hijos y alguien metiendo mano porque después quiere tener una cucarda de triunfo ideológico. Así que ojo con este tema de la batalla cultural en el ámbito de la ideología de género en Córdoba. Nos vemos el miércoles que viene, seguramente ya va a estar Carmen con nosotros. Adiós.